Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo martes de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Me disculpo, ya van 2 sábados seguidos que no subo video a la sección de sábados de cine, pero no les voy a mentir, este último mes no me he sentido bien de salud. Yo tengo problemas gastrointestinales, así que larga historia. Entonces no me he sentido del todo bien como para ni ir al cine o para ponerme a grabar reseñas y todo eso. Entonces, pues por esa razón los sábados no ha estado saliendo video de cine. Pero ya prometo ya ponerme al margen y en marcha con el canal, ya hacer las cosas chido. Así que bueno, retomando el ritmo del canal, vayamos a responder la pregunta de este suscriptor que me dice que si existen libros que verdaderamente sean imposibles de adaptar a cine o televisión, o si son excentricidades y mamadas de la gente lectora. Y pues, mi querido suscriptor, honestamente yo pienso que sí existen libros que no pueden ser adaptados a cine. No porque la historia sea demasiado bella para que alguien la dañe con una mala adaptación. No, nada de eso. Simple y sencillamente que tienen muchos recursos, tienen muchos elementos y están escritas de tal manera que se volverían muy complicadas de adaptar de una forma coherente y atractiva para el género de la televisión o del cine. Y es que para eso necesitamos ese contexto bien importante de lo que es el cine y la televisión. Yo sé que es un arte, yo sé que no siempre es por el entretenimiento, esto y aquello, pero a ver, hay que sacarnos la cabeza del culo tantito, fanáticos del cine, y reconocer que el cine, más que ser un arte, es un medio. Un medio para entretener, un medio para contar historias, pero es un medio que a mí me gusta decir es un medio espectacular. Un medio que atribuye, o que mejor dicho, apunta a generar impresión, a impactar. A que tú mientras estás viendo la película digas, ah, no mames, eso se ve bien real, o eso lo adaptaron bien chingón. Es un medio que busca impactar y que al mismo tiempo busca generar una ganancia. O sea, no hay cineasta en este mundo que diga, uy, mi película que me costó $20,000 hacer nada más ganó 3 pesos en taquilla por mi mamá. De seguro voy a hacer otras 20, claro que sí. No, siempre hay un interés monetario de por medio. Por lo mismo, una película que sea demasiado cara de desarrollar, demasiado difícil de filmar, que tenga un elenco tan grande que requiera que le tengas que pagar un chingo de dinero a todo ese elenco, no va a ser algo plausible o rentable. Por lo mismo, yo sí sé y yo sí defiendo que hay libros que por esas características que ahorita voy a mencionar son imposibles de llevar a cabo al cine o a la televisión, porque tienen una cosmología, están armados de cierta forma que los vuelven muy difíciles de adaptar y que sean rentables. Por lo mismo, los motivos o las razones que yo enumero que un libro cumpla para no ser posible su llevada al cine o a la televisión son: número 1, que sea un universo demasiado extenso, demasiado vasto y demasiado fantasioso o demasiado específico en su descripción. Entre más real en el papel se sienta un universo, más difícil va a ser llevarlo a la televisión o al cine. ¿Por qué libros como el del Señor de los Anillos o Harry Potter o estos universos extensos fueron posibles llevarlos al cine y la televisión? Pues porque están basados en tierras reales, es decir, están basados en Inglaterra o en países de Reino Unido. Literalmente la Tierra Media es Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, si bien eran universos expandidos, eran universos grandes, no eran tan fantasiosos como decir había pinches montañas y pastizales morados, voladores, con árboles rojos, de espinas torcidas. O sea, era literalmente bosques, páramos, montañas, cosas que existen en la vida real. En cambio, entre más fantasioso, más difícil sea de pensar y de crear un escenario de un mundo, más complicado va a ser llevarlo a su adaptación. Número 2. La historia como tal no es tan compleja o tan interesante como parece a simple vista. Número 3. Hay muchos personajes y no un solo protagonista, sino que el protagonismo va cambiando con cada generación o con cada cambio de escenario, como ocurre con la saga de Dune o con otros libros que son los que tomaré como ejemplo más adelante. Y por último, se basa en una historia no lineal. Este va a ser el más polémico, pero ahora sí, vayamos
a explicar con los ejemplos. Mi favorito, y esto es porque ya han existido adaptaciones de este libro, sobre todo en el anime, es La Divina Comedia. Yo siento que La Divina Comedia es un libro imposible de llevar a cine, pero tal vez sí posible llevar a cabo a la televisión, porque cumple con los puntos que yo ya mencionaba. Tiene un mundo muy cabrón de imaginar y muy cabrón de verlo explícitamente en una escenografía, ya sea por CGI o por escenario práctico en el cine. Recrear los 9 círculos, ¿sí son 9? Sí, recrear los 9 círculos del infierno y luego todo el purgatorio y luego todo el paraíso en una sola película haría que por lo menos la chingadera dure 6 horas para rendirle homenaje y honor a todo lo que nos describe la Divina Comedia. Sumado a que al chile, como dije en los puntos de por qué no se puede adaptar una obra, la Divina Comedia no cuenta una historia compleja al chile. O sea, es un güey alucín que va con otro güey a visitar el infierno, el purgatorio y el paraíso. Eso es la Divina Comedia. ¿Qué tiene de importante y por qué es una obra tan intensa, tan extensa y tan mencionada en los círculos más puritanos de la literatura? Todo lo que describe, todo lo que nos describe, el cómo nos los describe y toda la crítica social, política, espiritual y religiosa que hace a lo largo de la historia. Pero si quitamos todos esos elementos analizables y mameables y oh sí, una obra tan importante en su época y oh sí, es la historia de un güey alucín que va del punto A al punto B como viajar a Disneylandia en punto turístico viendo cada desmadre. La diferencia es que el güey no está en Disneylandia, está en el chingado infierno. Eso es lo que hace que la historia sea imposible de adaptar. Porque piénsalo, qué aburrida sería una película de un güey viendo, sí, escenarios maravillosos, con tal vez tomas cinematográficas bien cabronas, pero que al final como tal el güey no hace nada, solo observa, solo ve. No dudo que habría fanáticos de ese tipo de cine lento y meditativo y contemplativo que dirían, güey, esta madre es una obra maestra. Pero volvemos a lo mismo. Como es un universo tan extenso, con elementos tan propios, con cosas características, harían que para darle un buen uso adaptativo que valiera la pena, fuera una pinche película de más de 6 horas. Se quejan de películas de 3 horas, cabrones. Imagínate una de 6. La ventaja de la Divina Comedia es que ya existe un anime que creo que está basándose en la Divina Comedia. Al chile no sé cuál es, me lo mencionaron porque de este tema ya hablé en mi canal de TikTok, que adapta la Divina Comedia, pero es un anime. Y los animes, como sabemos, tienden a extenderse y extenderse y extenderse y extenderse y extenderse. Así que, como tal, la Divina Comedia nunca podría ser una buena película, pero sí podría ser una buena serie o un buen anime, porque en las series y en la televisión puedes explayarte un poco más. Pero en los casos, por ejemplo, de mi segundo ejemplo, como lo sería 100 años de soledad, ese sí de plano ni como serie ni como película yo lo veo que sea una buena adaptación, porque no solo tiene un universo muy extenso, muy imaginativo, sino que también tiene una cantidad de personajes y de tramas y de narrativas y de hilos y de protagonistas abismal y confuso que hacen imposible que tenga una sola trama. Porque yo si te pregunto, ¿quién chingadas madres es el protagonista de 100 años de soledad? No me vas a saber decir, porque el protagonista es el pueblo, es Macondo. Macondo es el protagonista de la historia. La familia Buendía es nada más un recurso narrativo para contarnos lo que pasa con Macondo. Y si yo te dijera que Macondo es una representación metafórica pero al mismo tiempo física de Latinoamérica y de la evolución de Latinoamérica desde su liberación e independencias de cada país de Latinoamérica hasta su proceso de putrefacción por el imperialismo y las dictaduras militares y los golpes de estado y las guerras y las guerrillas y los pinches saqueos de naciones externas, se vuelve un abismo y una maraña de historias que yo no te podría decir, pues la primera temporada va a ser la historia de Arcadio Buendía, y la segunda de Aureliano Buendía, y la tercera del otro Aureliano Buendía, y la cuarta del otro Aureliano Buendía, y la quinta del otro Aureliano. O sea, ¿cómo podría yo hacer una película o una línea narrativa de una historia que tiene como protagonista a un pueblo y a una familia que se reproducen como hormigas los cabrones? No hay hilo por donde empezar, lo que lo volvería muy complejo, muy rebuscado, muy confuso para verlo en cámara, lo que haría que no fuera rentable.
Tal vez por experimentar, tal vez por hacerle a la mamada de, oh sí, 100 años de soledad, y obra más importante de García Márquez, lo intentarían, pero al chile no sería un producto del todo rentable. De ahí el porqué desde que se anunció que dizque Netflix iba a hacer una serie hace como 6 años, ya no hemos vuelto a saber nada de esa madre, porque simple y sencillamente 100 años de soledad tiene tantos personajes y un protagonista tan ambiguo que es muy cabrón adaptarlo a cine o a televisión. Y por último, mi ejemplo final es el Silmarillion. ¿Por qué el Silmarillion yo siento que no puede ser adaptado a cine o a televisión, a pesar de que el universo de Tolkien ya lo hemos visto en cine y en televisión? Es porque ocurre aquí algo muy interesante. No solo es un universo muy extenso, imaginativo y pesado, sino que también no tiene un solo protagonista, sino que son varios protagonistas con hilos narrativos distintos, con tiempos distintos, con personas e historias diferentes, sino que al mismo tiempo la mera neta no es como que cuente una historia muy compleja. Yo lo he dicho en mi canal de TikTok, el Silmarillion es como el Antiguo Testamento de la Tierra Media. Son un compendio de historias, un compendio de relatos, un compendio de leyendas, poemas, cantares, canciones, etcétera, etcétera, que cuentan la historia del origen de la Tierra Media, del origen de los elfos, de los humanos, de los enanos, pero como tal no es una historia de el héroe luchando contra tal enemigo o la guerra de tal enemigo contra tal enemigo. Hay momentos como la rebelión de Melkor, la caída de Melkor, la subida de Sauron, el origen de los Silmarils y todo este desmadre. Sí, pero no es como tal una sola línea narrativa, sino que son varias narraciones que harían tal vez chingonas pequeños cortos, algo así como Tales of the Jedi, pero de Tales of the Silmarillion, de pequeños cortos contando historias. Beren y Lúthien, la caída de Gondolin, el ascenso de Melkor, la caída de Melkor, la creación de la Tierra Media, todo eso, pero como tal no sería una serie o una película continua y constante, sino que sería algún desmadre más experimental, como pequeños cortos. Que la mera neta, los pequeños cortos se caracterizan por darle más peso al personaje y no tanto al escenario. Y lo más importante en la Tierra Media pues son los escenarios y esa epicidad. Por lo mismo siento que el Silmarillion se permanece bien y bonito como un libro, porque los libros tienen la ventaja de que atañen y apuntan a la imaginación de la persona. Por eso son tan hermosos, porque yo me puedo imaginar esos mundos que no otra persona no se podría imaginar, o que ni siquiera yo podría describir de tal forma que lo podría ver en imagen. Solo en mi cabeza puedo verlo. Así que esos para mí son estos 3 ejemplos de por qué hay libros que definitivamente no podrían ser llevados a cine. Pero eso es mi opinión. Eso es lo que les quiero dejar para el cierre de este video. Todo lo que acabo de decir, todo lo que acabo de exponer y puntos son mi opinión. Pero si en algún futuro sale la película de la Divina Comedia o la serie de 100 años de soledad o pinches las películas del Silmarillion y me callan el hocico con madre, voy a estar más que feliz. Porque eso es lo que yo pienso. Porque yo, personalmente, si yo veo que no se me puede ocurrir a mí, que estoy medio pendejo, no se le va a poder ocurrir a un güey que se dedica a eso, porque simple y sencillamente hay cosas que son tan difíciles de hacer que al chile es mejor no intentar hacerlas, porque aunque le pongas todas las ganas, lo vas a hacer mal. Eso para mí son esos libros inadaptables, algo que lo hicieron tan bien en el papel que sería imposible hacerles justicia en la televisión, en la pantalla. Pero claro, la humanidad ha demostrado que puede vencer esos límites, así que esto que acabo de decir es mera y exclusivamente mi opinión, y puede que en un futuro, con el avance de la tecnología y con el avance de las inteligencias artificiales y todo ese desmadre, claro que sea posible ver libros que alguna vez pensamos inadaptables, adaptados al cine y a la televisión. Por lo que banda, eso sería todo de mi parte en este video de la biblioteca, hablando sobre mi opinión de los libros inadaptables en el cine y la televisión. Espero el video les haya gustado y les haya entretenido, y no se les olvide pues que, como dije, es solamente mi opinión, por lo que ustedes en comentarios me pueden dejar sus quejas, preguntas, sugerencias o su opinión de mi opinión, que yo con gusto lo voy a leer, pero siempre que sea con orden y con respeto. Así que bueno, ya bandita, sin nada que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.